B. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 71 ordinaria celebrada el lunes 2 de julio del año en curso. Señora ministra, señores ministros, está a su consideración el acta. ¿Alguna observación? No hay observaciones. En votación económica queda aprobada. Queda aprobada. Continuamos, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 121/2017, promovida por el municipio de Cuernavaca, el Estado de Morelos, en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del mencionado Estado, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y con los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Continuando con el análisis de este asunto, el señor ministro Cosío nos hizo favor de hacer una ampliación a su propuesta. Le suplico que aborde el tema, por favor, señor ministro. Gracias, señor presidente. Ayer, prácticamente a la 1 de la tarde, hora en que íbamos a salir a la sesión privada que teníamos programada, me decidí presentar, por acuerdo de ustedes, un nuevo proyecto tratando de dilucidar el tema que se había presentado. Como ustedes recuerdan, en el proyecto original venía proponiendo la validez del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pero la anulación del acuerdo que se llevó a cabo en aplicación de ese mismo asunto. También recordarán ustedes que el señor ministro Pérez Dayán presentó ayer una posición interesante sobre la posibilidad de entrar a analizar la validez del procedimiento legislativo, tal como está analizada por él en los dos proyectos siguientes. Viendo la votación del día de ayer sobre la suplencia y los precedentes que tenemos en materia tanto de procedimiento legislativo como de la invalidez correspondiente, en el proyecto que estoy presentando o que les entregué en la tarde de ayer, la presente controversia se declara desde luego fundada. En segundo lugar, se declara la invalidez del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque no se cumplió con el requisito del refrendo del secretario del ramo, adicionalmente al secretario de Gobierno que exige la legislación del Estado de Morelos, y como consecuencia de esta invalidez del artículo 124, fracción segunda, se propone declarar también la invalidez del acto concreto emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de este Estado que mencioné. Consecuentemente, estoy ajustando el proyecto en mucho a lo que planteó el señor ministro Pérez Dayán en sus asuntos. Debo decir que nosotros hicimos requerimientos a las autoridades sobre el procedimiento legislativo y nos contestaron que se habían perdido, en fin, una serie de contingencias que sucedieron en el Estado y no pudimos tener la información, pero estamos tomando como hecho notorio en términos del artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, las constancias que están en el expediente del ministro Pérez Dayán. Él tiene algunos discos y algunos medios electrónicos con los cuales se confirma esta situación del refrendo y de algunos otros avatares que se presentaron en el proceso, y es así que estamos tomando, insisto, estas constancias como hecho notorio para efecto de proponerles a ustedes la invalidez tanto de la norma que he señalado como del acuerdo correspondiente. Este sería el nuevo proyecto, señor presidente, que está entregado como me comprometí al finalizar la sesión del día de ayer. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros, la propuesta ampliada del señor ministro Cosío. Señor ministro Franco, por favor. Señor presidente, yo votaré con el proyecto que ha presentado el ministro ponente, en el entendido que esto es porque ya vencido por la mayoría en la objeción que hice el día de ayer, pues entonces me estoy pronunciando respecto del fondo. Consecuentemente estaré de acuerdo con el proyecto. Bien. ¿Alguien más, señores ministros? Si no hay
más comentarios. Tome la votación, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto. Señor ministro ¿Con el Cosío. proyecto también? Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo Lara. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto modificado. Señor ministro presidente Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del proyecto modificado. El señor ministro Franco González Salas, obligado por la mayoría. Bien, así queda entonces con esta votación resuelta esta parte de la propuesta modificada. Continuaríamos, señor ministro Cosío. Sería ya todo, señor presidente. En el asunto, bueno, los efectos que son los tradicionales que se están proponiendo en el caso. Bien, están a su consideración entonces los efectos, señores y señores ministros. Tampoco hay observaciones. Les pregunto entonces si en votación económica se aprueban, cómo está la propuesta. Quedan aprobados los efectos en los términos de la propuesta y faltaría que nos dé cuenta con los resolutivos el señor secretario. Señor secretario, sírvase a dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como del acuerdo de 22 de marzo de 2017 emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que ordenó destituir al presidente municipal de Cuernavaca por no haber dado cumplimiento al laudo laboral de 8 de septiembre de 2014, dictado en el expediente 01/391/13 del índice del citado Tribunal Laboral, en los términos precisados en el último considerando la presente ejecutoria. La declaratoria de invalidez tendrá efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Y tercero, publíquese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación. Pregunto si están ustedes de acuerdo con los resolutivos que nos acaban de dar cuenta. En votación económica se aprueban los resolutivos y con ello queda resuelta la controversia constitucional 121/2017. Continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 173/2016, promovida por el municipio de Temoac, Estado de Morelos, con tractos del Congreso del mencionado Estado y otras autoridades, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, no se reconoce legitimación pasiva a la Secretaría General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Tercero, se declara la invalidez del artículo 124, fracción segunda, Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el 14 de septiembre de 2016, en el sentido de estimar procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, y del oficio TEC IA/008744/2016, del día 29 del mismo mes y año, por el que se le comunica la referida determinación de destitución dentro del expediente del juicio laboral 01/529/06, en los términos precisados en el último considerando la presente ejecutoria. La declaratoria de invalidez tendrá efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Y cuarto, publíquese este ejecutorio en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración los primeros tres considerandos de esta propuesta. El primero relativo a la competencia de este Tribunal Constitucional, el segundo a la oportunidad de la demanda y el tercero en relación con la legitimación activa. ¿Alguna observación, señores ministros? Si no hay observaciones en estos tres primeros considerandos, les pido en votación económica se aprueban. Quedan aprobados. Y el cuarto considerando relativo a legitimación pasiva trae una observación especial. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Tal cual este Tribunal Pleno ha resuelto en cuanto a la legitimación pasiva, se considera que esta se entiende surtida en la medida en que una de las autoridades
cumple con tal requisito en la medida en que es a quien correspondía efectuar el refrendo de la ley, mismo aspecto que es motivo de un argumento de invalidez. Por esa razón, eso se considera que existe la legitimación pasiva. Está a su consideración, señoras y señores ministros, la legitimación pasiva del considerando cuarto. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. Y continuaríamos, por favor, señor ministro. Sí, señor ministro presidente, en el considerando quinto se desestiman las causas de improcedencia hechas valer. Específicamente se determina que está plenamente justificado el interés legítimo que asiste al municipio para acudir a esta controversia constitucional, en tanto el acuerdo de destitución de la presidenta municipal afecta su integración. Ello sin que en el caso se dé el supuesto de decepción a que se refiere la jurisprudencia PJ 16-2008, que establece que la controversia constitucional procede de manera excepcional aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino aquellas que atañen al ámbito competencial del Poder Legislativo local y la posible afectación de la integración del Ayuntamiento de Temuac, Morelos, dado que ordena la destitución por desacato de la presidenta municipal. A su consideración, señoras y señores ministros. No hay tampoco observaciones. Les pregunto entonces si también en votación económica se aprueba. Quedan aprobados. Por favor, señor ministro Pérez Dayán, continuamos. Sí, señor ministro presidente. Ya en cuanto al fondo contenido en el considerando sexto, se analiza el procedimiento legislativo que dio lugar a la promulgación del artículo 124, fracción segunda, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, determinándose que existieron dos iniciativas presentadas por órgano competente según lo previsto en el propio numeral 42, fracción segunda de la Constitución de la entidad en su texto vigente cuando se desarrolló dicho procedimiento, que las iniciativas se turnaron a las comisiones de puntos constitucionales y legislación, de lo que es posible presumir que a las mismas se dio el trámite legal, pues además en la sesión plenaria del Congreso Local de 22 de agosto de 2000, después de la segunda lectura del dictamen elaborado por dichas comisiones, se permitió la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e de igualdad, y asimismo se llevó a cabo una votación pública en la forma exigida por los numerales 6.2, 6.3, 6.4, 8.2 y 8.3 del reglamento interior para el Congreso. Por último, se observó la fórmula de expedición de la ley y se ordenó remitir al titular del Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes. Sin embargo, respecto al concepto de invalidez, respecto del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil en que se contiene la norma impugnada, se estima que no cumple con el requisito de validez exigido por los artículos 76 de la Constitución y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos ordenamientos locales, que en su texto vigente a la fecha de su expedición y publicación establecían que los decretos que expidiera o promulgara el Ejecutivo, para que fueran obligatorios, requerían del refrendo del Secretario General de Gobierno, del Procurador General de Justicia y, en su caso, del secretario o secretarios a cuya dependencia competía el asunto. No obstante ello, el impugnado no aparece refrendado por el secretario encargado del ramo, que entonces lo era el secretario de Desarrollo Económico, además del refrendo del secretario de Gobierno. Por ello, la consulta propone, al igual que el asunto acabado de resolver, declarar la invalidez de la norma impugnada y hacerla extensiva a los actos de aplicación con efectos solo entre las partes y a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la ejecutoria al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es todo, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración la propuesta del señor ministro Pérez Dayán. Si no hay observaciones, les pregunto entonces si en votación económica se aprueba. Queda aprobado en esta parte la propuesta que se nos formula y pregunto al señor ministro ponente si tenemos algún otro punto que analizar, señor ministro. Ningún otro, señor ministro presidente. Nos lee, por favor, los resolutivos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
Segundo, no se reconoce legitimación pasiva a la Secretaría General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Tercero, se declara la invalidez del artículo 124, fracción segunda, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el 14 de septiembre de 2016, en el sentido de estimar procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, y del oficio TEC IA, diagonal 008744, diagonal 2016, del día 29 del mismo mes y año, por el que se le comunica la referida determinación de destitución dentro del expediente del juicio laboral 01, diagonal 529, diagonal 06, en los términos precisados en el último considerando la presente ejecutoria. La declaratoria de invalidez tendrá efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Y cuarto, publiques este ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Están de acuerdo? Les pregunto si hay alguna observación en relación con los resolutivos, señores ministros, señora ministra. Si no lo hay, en votación económica se aprueban. Quedan aprobados y con ello queda resuelta. Señor presidente. Perdón, señor ministro Franco. Perdón, nada más era para pedirle la palabra en cuanto usted terminara. Bien, gracias. Nada más para hacer la declaratoria entonces de que con estos resolutivos recién aprobados queda resuelta la controversia constitucional 173, diagonal 2016. Señor ministro Franco. Nada más, señor presidente, para solicitar que se apunte en el acta que formularé voto concurrente en virtud de que vote con el sentido mayoritario. Bien, tome nota en la Secretaría, por favor. Sí, señor. Y continuamos, señor secretario, denos cuenta con el siguiente asunto. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 67, diagonal 2016, promovida por el municipio de Jojutla, Estado de Morelos, con tractos del Congreso del mencionado Estado y otras autoridades, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, no se reconoce legitimación pasiva a la Secretaría General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Tercero, se declara la invalidez del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el 6 de mayo de 2016, en el sentido de estimar procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, y del acuerdo del día 11 de mayo siguiente, donde se ordena dicha destitución dentro del expediente del juicio laboral 01, diagonal 354, diagonal 08, en los términos precisados en el último considerando la presente ejecutoria. La declaratoria de invalidez tendrá efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Y cuarto, publiques este ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación. Gracias, señor secretario. Quedan a su consideración los primeros 5 apartados de esta propuesta, que son correspondiendo cada uno, el primero a competencia, el segundo a la oportunidad, el tercero a la legitimación activa, el cuarto a la legitimación pasiva y el quinto al análisis de unas causas de improcedencia que se hicieron valer. ¿Están a su consideración, señoras y señores ministros? No hay observaciones. En votación económica se aprueban. Quedan aprobados. Señor ministro Pérez Dayán, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro presidente. En cuanto al fondo del asunto contenido en el considerando sexto, se señala que al fallar diversa controversia constitucional este Tribunal Pleno, específicamente la 67 de 2016, se examinó el procedimiento legislativo que dio vida a la Ley del Servicio Civil de la entidad, que contiene la norma impugnada, concluyéndose que el decreto promulgatorio de la misma solo demuestra haber sido suscrito por el gobernador de la entidad y por el secretario general de Gobierno, no obstante que los artículos 76 de la Constitución y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Morelos, exigían en la fecha de expedición de dicho decreto promulgatorio y de su publicación del refrendo no solo del secretario general de Gobierno, sino también la del secretario encargado del ramo, que en el caso lo era en ese entonces el secretario de Desarrollo Económico. Por ello, y sin desconocer que la declaratoria de invalidez efectuada en la referida controversia constitucional solo tuvo efectos entre las partes, se invoca el criterio que se estableció
dada la obligación que impone el numeral 40 de la ley reglamentaria de la materia, esto es, suplir la deficiencia de la demanda, dado que resulta un hecho notorio al que se acude en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, para concluir en la procedencia de declarar la invalidez de la norma impugnada y hacerla extensiva a los actos de aplicación con efectos, al igual que su precedente, solo entre las partes y a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la ejecutoria al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es todo, señor presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señora ministra, señores ministros. No hay observaciones. También pregunto entonces si en votación económica se aprueba la propuesta. Queda aprobada y restaría entonces que nos dé cuenta con los resolutivos al señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, no se reconoce legitimación pasiva a la Secretaría General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Tercero, se declara la invalidez del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el 6 de mayo de 2016, en el sentido de estimar procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, y del acuerdo del día 11 de mayo siguiente, donde se ordena dicha destitución dentro del expediente del juicio laboral 01/354/08, en los términos precisados en el último considerando la presente ejecutoria. La declaratoria de invalidez tendrá efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Y cuarto, publíquese este ejecutor en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación. A su consideración los resolutivos, señores ministros, señora ministra. No hay observaciones también. Les pregunto si entonces en votación económica se aprueban. Quedan aprobados y con ello resuelta la controversia constitucional 67/2016. Continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el recurso de reclamación 126/2017, derivado de la controversia constitucional 308/2017, promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es infundado el presente recurso de reclamación. Y segundo, se confirme el acuerdo de 28 de noviembre de 2017 dictado en la controversia constitucional 308/2017. Gracias, señor secretario. También pongo previamente al análisis de fondo la propuesta de este proyecto relativo a los 4 primeros considerandos correspondientes, el primero a la competencia, el segundo a la oportunidad, el tercero a la procedencia y el cuarto a la legitimación. ¿Alguna observación en este aspecto de estos 4 primeros considerandos? Si no la hay, en votación económica también les pregunto si se aprueba. Quedan aprobados y tiene la palabra el señor ministro Pardo para el análisis del estudio de fondo. Sí, muchas gracias, señor presidente, señoras y señores ministros. Someto a su consideración el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación 126/2017, derivado de la controversia constitucional 308/2017, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del auto admisorio de 28 de noviembre de 2017, dictado por el ministro instructor. Debo señalar a ustedes que este asunto fue sometido a conocimiento de la primera sala y por acuerdo de la misma se está poniendo a la consideración de este tribunal pleno. En relación con el estudio de fondo, en el considerando quinto se estima que resulta infundado el recurso de reclamación, toda vez que no se advierte que se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el auto admisorio de la controversia constitucional, que como sabemos es un acuerdo de trámite, en el que se deben dictar las medidas necesarias para la debida integración del expediente, sin que exista la posibilidad de que en ese primer auto se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.
En esas condiciones no puede estimarse que en el caso se actualizaba una causa notoria y manifiesta de improcedencia, en tanto que en la controversia constitucional el Instituto Federal de Telecomunicaciones combate la resolución del recurso de revisión RRA 4977/17 de 1 de noviembre de 2017, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por considerar que vulnera el artículo 28 constitucional. El proyecto propone que el ministro instructor no estaba obligado a desechar la controversia toda vez que no se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia, sino que se requiere una interpretación de una norma constitucional, así como la valoración de la resolución impugnada, respecto de lo cual es necesario que se integre debidamente la litis, por lo que será al momento de dictar sentencia, cuando el ministro instructor pueda valorar la procedencia de esta reclamación, sobre esta controversia. Sobre todo si se toma en cuenta que la impugnación la realiza un órgano constitucional autónomo en contra de otro de la misma naturaleza por una aparente invasión de competencias. De ahí que el proyecto considere infundados los agravios hechos valer en el presente recurso y también se estima que no deben resultar fundados los agravios en los que se combaten cuestiones ajenas al propio acuerdo, porque llevarían a este Tribunal Pleno a pronunciarse respecto de los temas que son propiamente del fondo del asunto. En atención a lo anterior, la propuesta es declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto y, como consecuencia, confirmar el auto reclamado. Esa es la propuesta, señor presidente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Como lo señala el señor ministro Pardo, este asunto se vio en sala. Yo vengo a favor del mismo. En la página 17, segundo párrafo, se dice que no puede estimarse que se actualice una causa notoria y manifiesta improcedencia, en tanto que se actualiza la prohibición contenida en el artículo 6 del constitucional, pues hace un argumento para mí convincente el proyecto, en el sentido que es necesario desentrañar el sentido de esta norma del artículo 6, lo cual únicamente puede hacerse en un estudio de fondo, por lo cual, como lo hice en sala, me pronuncio desde ahora a favor del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo, como lo manifesté en la sala, no comparto la propuesta del proyecto. A mí me parece que en este caso concreto estamos en presencia de una causa de improcedencia constitucional que es notoria y manifiesta. El artículo 6 constitucional, en la parte que nos interesa, dice que las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. De este precepto constitucional se desprende que para los órganos obligados las decisiones que dicta el INAI son irrecurribles, son definitivas e inatacables. Las decisiones del INAI solamente se pueden recurrir por los particulares y la excepción para que los órganos del Estado o las autoridades o los organismos o los órganos constitucionales autónomos, en general los sujetos obligados, puedan impugnar, se da solamente para el consejero jurídico del Gobierno federal o del Ejecutivo federal a través de la interposición de un recurso ante esta Suprema Corte por la única razón de que se pueda poner en riesgo la seguridad nacional. En todos los demás supuestos, la Constitución es muy clara que estas decisiones no pueden recurrirse. Y yo creo que la situación de que el ponente tenga que hacer un análisis, una interpretación del artículo 6, no genera que esta causa de improcedencia no sea notoria y manifiesta, porque no hay pruebas que se puedan aportar o argumentos que se puedan dar que cambie el sentido
categórico de un artículo constitucional. A mí me parece que cuando estamos en presencia de una improcedencia constitucional, como es el caso, me parece que no ha lugar a que se pueda decir o que es procedente o que no es notoria y manifiesta y tenemos que esperar hasta el final. Si vemos la exposición de motivos de esta reforma de 7 de febrero de 2014, la reforma constitucional, expresamente se dijo que la intención era restringir que las resoluciones del INAI fueran impugnadas por autoridades, por sujetos obligados, y que solo podían hacerlo los particulares, salvo el caso que ya referí del consejero jurídico. Pero aún más, incluso antes de que hubiera esta improcedencia constitucional categórica en el artículo 6º, antes de esta reforma, esta Suprema Corte, en la controversia constitucional 37/2011, estableció que este medio de control no era la vía idónea para impugnar una resolución emitida por un órgano estatal autónomo en materia de transparencia y acceso a la información. Por mayoría de razón, me parece que tenemos que confirmar este criterio cuando tenemos, a mi entender, una clara improcedencia constitucional. Y una de las razones precisamente que tuvimos los ministros de la primera sala para que este asunto viniera al Pleno es que entendimos que el precedente era muy relevante y que más allá que pudiéramos haber encontrado una mayoría en algún sentido en la sala, era importante que se aprovechara la oportunidad para que el Pleno se pronunciara sobre este tema tan relevante. En conclusión, en mi opinión, una resolución emitida por el INAI no puede ser recurrida e impugnada por los sujetos obligados, salvo el caso excepcional que lo haga el consejero jurídico del Ejecutivo Federal a través del recurso que establece la propia Constitución y la ley de la materia cuando se afecte la seguridad nacional. En todos los demás casos, me parece que estas decisiones, como lo dice la Constitución, son definitivas e inatacables, y a quien le corresponde determinar para efectos de su competencia los alcances del artículo 6º constitucional es precisamente al INAI. A los jueces nos corresponde analizar lo que el INAI haga, sí y solo si acude un particular en un juicio de amparo o acude el Ejecutivo Federal en el recurso extraordinario que contempla el propio artículo 6º constitucional. Por estas razones me manifiesto en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Me voy a pronunciar en el mismo sentido que el ministro Saldívar. En primer lugar, la resolución impugnada es precisamente la resolución a un recurso de revisión que se dictó por el INAI, que lo declaró parcialmente fundado. Esa es la naturaleza del recurso, es la materia propia del INAI. En la demanda de garantías, como dice, en la demanda de la controversia, como expresó el ministro Pardo, sí hablan en unos párrafos de invasión de esferas, pero prácticamente de lo que se están doliendo es de que los obligan a dar cierta información cuando su ley le establece que debe ser reservada. Ahora, es decir, la aplicación de la propia ley de telecomunicaciones, pero específicamente en el ámbito de transparencia y de información, derecho a la información. Como dice el proyecto, en la página 11, la improcedencia para el efecto del desechamiento de la demanda debe ser que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido. Yo comparto esta parte del proyecto y en el caso concreto, la improcedencia que se está derivando y que la hace valer el reclamante, no, a mi juicio, no quedará desvirtuada ni con la contestación ni con una fase probatoria, porque es una improcedencia constitucional. El artículo 6º, como lo señaló
el ministro Saldívar, dice que las resoluciones que se dicten en el recurso de revisión serán inatacables, definitivas e inatacables. Revisando la exposición, primero la iniciativa y posteriormente la exposición de motivos, que no implica ningún estudio de fondo, simplemente es verificar cuál fue la finalidad de esa reforma, porque fue una reforma que se suscitó el 29 de enero de 2016 y dice, así se estableció en la Constitución: las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. Esta fue la reforma de 2016. Si nosotros vemos la iniciativa y posteriormente la exposición de motivos, se estableció por parte del constituyente lo siguiente en la iniciativa: importa destacar que el IFAI actuará como órgano de última instancia solo respecto de los poderes, autoridades y entidades públicas, pues los particulares siempre podrán recurrir vía amparo sus decisiones ante los tribunales federales. Posteriormente hablan del recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia y dicen: toda la construcción de la iniciativa se basa en asegurar que las decisiones del organismo garante federal sean definitivas e inatacables para las autoridades. Esto implica que este organismo se construye como un órgano límite para todas las autoridades y poderes del Estado mexicano en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Dice, es un paso de enorme importancia e implica una especial responsabilidad para este organismo, pero al mismo tiempo es una consecuencia lógica que se sigue del principio constitucional de publicidad de la información gubernamental y de la obligación de las autoridades de permitir el acceso a los documentos gubernamentales. Ahí mismo pone la excepción. Sin embargo, la experiencia constitucional muestra contundentemente que, salvo en el caso de los tribunales constitucionales que se constituyen como órganos límites, toda facultad debe tener un contrapeso que permita resolver de manera excepcional casos que puedan implicar condiciones especialmente delicadas que afecten o puedan afectar el interés nacional. Y por ello, esta iniciativa propone establecer un recurso especial y excepcional que se sustanciará ante la Suprema Corte. Y este recurso deberá ser precisamente cuando se ponga en peligro la seguridad nacional, tal y como quedó redactado en nuestra Constitución. Por otra parte, la exposición de motivos, también es muy clara la exposición de motivos, nos dice: para la creación del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, se propone que el Congreso de la Unión adicione el artículo 6º constitucional el siguiente diseño institucional, y nos da los pasos. Y el punto 4 de ese diseño institucional dice: las resoluciones que emite el Consejo serán definitivas e inatacables para los sujetos obligados y solo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información y de datos personales, al verse agraviados por la decisión que se tome en el recurso de revisión, toda vez que en nuestro diseño constitucional la tutela de los derechos fundamentales se encuentra garantizada a través de mecanismos jurisdiccionales, específicamente del artículo 103 constitucional. Dice: en consecuencia, y para mí esto es muy claro, se elimina la posibilidad
de que los sujetos obligados promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación o cualquier otra instancia, con lo que se evita la dilación del procedimiento, por lo que deben dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo al resolver recurso de revisión. Sí quiero señalar que en la exposición de motivos se preveía para los órganos autónomos, a través de su precedente, la interposición de ese recurso excepcional cuando se afectara la seguridad nacional. Sí se preveía en la exposición de motivos, pero ya no se reflejó en la Constitución. El recurso excepcional nada más se estableció para que podía ser promovido por el consejero jurídico y cuando se afectara seguridad nacional. Por eso yo creo que si en este caso se está actualizando una causal de improcedencia constitucional, que se advierte no de un estudio de fondo muy exhaustivo, simplemente de leer la Constitución, la exposición de motivos y en dado caso la iniciativa, yo creo, y que esta causal de improcedencia constitucional tampoco va a quedar desvirtuada ni con la contestación ni con las pruebas que en su caso se aporten. En el caso concreto, pues es notoria y manifiesta la causal de improcedencia y por lo tanto el recurso de reclamación sería fundado, a mi juicio. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Muy en la misma línea de lo que se ha dicho, yo me quiero manifestar en contra del proyecto. Me sumo a los argumentos ya esgrimidos por el ministro Saldívar, la ministra Piña. No voy a repetir esta parte, simplemente quiero subrayar un punto. El párrafo séptimo del artículo 6º, ya leído, de la Constitución, señala: las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Consecuentemente, me parece que aquí el punto de duda sería si es un sujeto obligado o no, dado que no entra en la única excepción que existe, que es cuando hay un tema de seguridad nacional en donde el consejero jurídico, y lo nombra por identificación clara el constituyente, lo cual implica que solo él, y por esa razón puede interponer un recurso en contra de las determinaciones del INAI. Consecuentemente, me parece que no hay duda en esta parte. Ahora, los sujetos obligados están claramente definidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ¿verdad?, en su artículo 23, que dice: son sujetos obligados, y enumera a los órganos autónomos. Y esto mismo se repite en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Consecuentemente, me parece, yo siempre he sostenido además que las restricciones constitucionales son las que priman en principio para definir cualquier situación. He sostenido que cuando hay una restricción, pues hay que atenderle a ella primero para resolver cualquier asunto. Consecuentemente, yo también pienso que en el caso, el constituyente, ya la ministra nos hizo el favor de señalar lo que dicen los antecedentes legislativos, por eso no los vuelvo a leer, ¿verdad?, pero es clarísimo que este era el objeto que se tenía, que fuera verdaderamente excepcional la posibilidad de que hubiera algún recurso de la naturaleza que fuera para los sujetos obligados, ojo, no para los particulares, para los sujetos obligados. Consecuentemente, creo que en este caso no habría posibilidades de interpretar de otra manera. Esa es mi opinión y creo que es la que compartieron la ministra Piña y el ministro Saldívar hace un momento. De otra manera, estaríamos abriendo un espacio de interpretación en donde la Constitución no deja lugar a dudas. Los trabajos legislativos señalan claramente que esa fue la intención, inclusive porque esta posibilidad se estableció como una salvaguarda, modificando el texto original, que no habría ninguna posibilidad para impugnar las determinaciones. Consecuentemente, por estas razones, yo creo que tenemos que privilegiar el texto constitucional, su sentido
y las razones que el propio constituyente señaló para esta limitación, y pues no podemos abrir la llave a interpretar algo en donde se dan todos los supuestos para que no se pueda aceptar la procedencia, aunque sea inicial, de un recurso en contra de estas determinaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Lainez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo, por el contrario, vengo a favor del proyecto y voy a explicar por qué. Es cierto que el instituto, el INAI, y lo dice, ya lo dijeron aquí, el artículo 6, sus resoluciones son definitivas, inatacables para los sujetos obligados. Esto siempre ha sido así, desde que nació, desde la primera ley de transparencia, desde que no era constitucional autónomo, nunca ha habido un recurso en favor de la autoridad para poder impugnar las resoluciones del IFAI. O sea, eso no está a discusión. Yo ahí concuerdo. Son definitivas, siempre lo fueron, ahora ya lo dice el texto constitucional, pero insisto que desde la primera ley y decreto de creación del entonces IFAI, que no era autónomo, nunca se ha podido para los sujetos obligados interponer un recurso. Sin embargo, en este caso, me parece que es correcto el proyecto, porque tampoco hay que olvidar que en 2014 se reforma la Constitución y el artículo 105 para prever expresamente la posibilidad de establecer o de entablar una controversia constitucional entre dos órganos constitucionales autónomos. Esto, desde luego, no nos lleva a decir que a través de la controversia van a estar impugnando resoluciones, pero sí hay que ver qué fue lo que impugna el otro órgano constitucional autónomo. Y el otro órgano constitucional, y ahí es donde ya perdemos la evidencia, el que no hay duda de que lo que está haciendo es impugnando una resolución. Si hay una cuestión competencial, porque argumenta que conforme al artículo 28 constitucional, reformado también de manera posterior, que es en la reforma de telecomunicaciones, le da al Instituto de Telecomunicaciones toda la rectoría en esa materia, y hay que atender a qué fue lo que solicitó y qué fue lo que negó el IFAI. El argumento, por lo tanto, en la demanda es que eso escapa a la ley de transparencia, que eso no le correspondía al instituto, sino le corresponde al IFETEL. Entonces, ya estamos hablando, o podríamos llegar a la conclusión de que hay un planteamiento de competencia a la luz de dos artículos constitucionales, el 28 y el 6. Insisto, sin que esté a duda de que no procedería contra una simple resolución del IFAI. Hay que analizar de dónde, que exactamente cuál es la argumentación, y la argumentación fue esa. No fue una impugnación de señalar yo vengo a impugnar vía controversia el que me obligaron a abrir tal o tal cuestión, sino está señalando que en el 28, que remite además como competencia del IFETEL, cuando da todo, no lo voy a leer todo el párrafo, pero le da la competencia, dice, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Y de ahí, bien o mal, eso será cuestión de fondo, hace el argumento para decir esa parte, sobre todo en la cuestión que estaban solicitando, entra en mi competencia incluso el garantizar esto, no en la ley de transparencia. Lógicamente, y yo ahí por eso estoy de acuerdo con el proyecto, me parece que ya no es notoria, manifiesta e indubitable, independientemente de que a la hora de que se elabore la sentencia y en el momento de que se analice pueda resultar improcedente efectivamente, pero ya no es notoria ni manifiesta, porque tenemos un artículo donde nos dice que pueden interponer controversia un constitucional contra otro órgano constitucional autónomo, insisto, la argumentación es precisamente que eso no entraba en la ley de transparencia, en el 6, y que lo que entraba en el 6 transparencia, aún el 28 se lo da en lo solicitado. En su caso, insisto, tendrá una razón, eso se vería en el fondo.
le estaban vulnerando precisamente esta competencia del artículo 28 que el proyecto del ministro ponente en este recurso cita. Por lo tanto, yo creo que no es indudable y manifiesto. Eso se verá precisamente al hacer el análisis, insisto, a lo mejor sí es improcedente, pero eso se tendrá que ver en su momento. Yo por eso estoy con el proyecto. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Lainez. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Bueno, en realidad yo no me había pronunciado en sala sobre este tema. Yo vengo de acuerdo con el proyecto fundamentalmente por las mismas razones o por las razones que acaba de mencionar el ministro Lainez. Yo no dudo que la lectura que se le ha dado al artículo 6º constitucional sea la correcta, pero me parece que aquí estamos ante la colisión de dos artículos constitucionales, el 6º y el 28, donde hubo una reforma al artículo 28 precisamente en materia de telecomunicaciones. Me parece que ese estudio ya debería de ser un estudio de fondo, no notoriamente improcedente, y hasta ahí me quedo. Yo no, en este momento no me pronuncio sobre cuál debe de ser el correcto resultado de fondo, pero me parece que es un estudio que se debe de hacer en el fondo, como lo acaba de mencionar el ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Al igual que lo han expresado los señores ministros Lainez y Gutiérrez, yo estoy de acuerdo con la solución que entrega este recurso de reclamación. Lo cierto es que es difícil por ahora establecer que, a mi manera de entender, tenemos una causa notoria y manifiesta de improcedencia si consideramos que, como aquí ya se expresó, el propio artículo 105 entregó la legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos para cuestionar actos de otro órgano constitucional autónomo, siendo enfática esta disposición al decir que lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución. Y si en el caso concreto, en lo que se advierte de la información del recurso de reclamación, precisamente interviene en esta controversia el organismo garante, a quien la propia Constitución le dio carácter de inatacables a sus resoluciones por parte de los sujetos obligados, el tema genera por lo menos la duda inicial de si esta es la voluntad del constituyente y en cuál de los dos artículos es en donde radica la solución, sobre si hay improcedencia absoluta, incluyendo la controversia constitucional, o el interés del constituyente de entregar a los órganos constitucionales autónomos la posibilidad de cuestionar a otro solo en defensa de su competencia constitucional. De manera que en este sentido, en resumo, no es una cuestión que atañe a una circunstancia ya determinada, sino habrá que revisar exactamente qué es lo que se combate. Y si este es el propósito de la controversia constitucional, me parece que habrá que preferirse ella. Si el contenido es el cuestionamiento específico de lo que se resolvió en el órgano constitucional autónomo encargado de la transparencia, evidentemente no lo será, porque la controversia no busca resolver ello. Solo como dato importante de antecedente, debo decir que la disposición del artículo 6º constitucional frente a la inatacabilidad por parte de los sujetos obligados de las resoluciones del INAI tuvo como precedente una decisión de esta Corte Suprema, en tanto lo que al momento existía es que cuando se ordenaba la entrega de información, los sujetos obligados en lo personal acudían al juicio de amparo a oponerse a la entrega de esta información. Lo que en realidad sucedía no era un tema de competencias, solo era una cuestión de negativa de información, y esto es lo que generó la modificación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Sigue a su consideración, señor ministro Medina Mora. Solamente para expresar que yo estoy de acuerdo con el proyecto y con las razones que ha expresado el ministro Lainez, el ministro Gutiérrez, el ministro Pérez Dayán, en el sentido de que, desde luego, en primer lugar, se admite esta posibilidad de controversias entre órganos constitucionales autónomos respecto de las competencias que la propia Constitución les da a cada uno, a uno en el 6 y a otro en el 28, respecto incluso de los extremos que se prevén en el 6. Por esa razón, a mi parecer,
los argumentos expuestos en el proyecto son adecuados para que podamos llegar a la conclusión de que el acuerdo dictado por el presidente del alto tribunal en el día 28 de noviembre de 2017 se encuentra debidamente apegado a derecho y, por tanto, debe declararse infundado el presente recurso de reclamación. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo también estoy a favor de la propuesta. Yo creo que lo que está a discusión no es tanto la resolución sobre lo que debe o no determinarse como información que debe darse o no, sino sobre la competencia del órgano mismo, que esto es lo que prevé el artículo 105 constitucional exactamente. El problema no es cuál es el contenido de la resolución de transparencia, sino cuál es o si tiene la facultad, la autoridad para poderlo determinar así. Y en ese sentido, yo creo que la vía que establece el propio constituyente a través del 105 constitucional es determinar si las autoridades tienen o no competencia para emitir determinadas resoluciones independientemente de su contenido, porque podría cualquier otra autoridad establecer cuestiones de transparencia y como es un tema de esa naturaleza podríamos pensar que difícilmente sería procedente algún recurso. Desde luego aquí está específicamente señalado el INAI, pero yo creo que es una garantía inclusive de prevalencia constitucional el que primero se establezca si una autoridad tiene competencia para poder emitir un acto y después analizar el contenido de ese acto en sí mismo. Yo, en ese sentido, sustancialmente coincido con la propuesta que estamos analizando. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. A mí me parecen muy interesantes los comentarios que se han hecho para sustentar el proyecto. Nada más simplemente quiero insistir en algo que subrayé en mi intervención al margen de lo que dijeron la ministra Piña y el ministro Saldívar. Me parece que se pierde de vista que no es exactamente que haya un problema de antinomias, de conflictos o de interpretación entre dos artículos constitucionales iguales. El artículo 105 se refiere concretamente, cuando introdujo la reforma, a órganos constitucionales autónomos. Yo subrayo de nueva cuenta que el sexto constitucional habla de sujetos obligados. No importa si son órganos constitucionales u otro tipo de entidades o instituciones que estén catalogados con este concepto. Y esto le corresponde al legislador ordinario, puesto que la propia Constitución estableció que se emitiría una ley general. Si hubiera una excepción, y yo entonces sí yo estaría de acuerdo, en donde el legislador, en la ley general que establece y precisa quiénes son los sujetos obligados, entonces yo estaría de acuerdo, pero no la hay. Entonces se mantuvo, en mi opinión, el mandato del constituyente de que los sujetos obligados están, digamos, sometidos a las determinaciones que este otro organismo pueda emitir. Consecuentemente, y sin ánimo ya de establecer un debate adicional, me parece que esto es una diferencia importante que en todo caso se tendría que analizar. Gracias. Gracias. El señor ministro Lainez quiere hacer una aclaración. Totalmente, porque no quisiera que se malinterpretara la intervención. Yo no tengo ninguna duda que es un sujeto obligado, Merifetel. Claro que lo son los constitucionales autónomos y eso no está en duda. Simplemente analizar en el fondo si por la argumentación es una cuestión competencial, la antinomia era entre el 28 y el sexto. Entonces, simplemente si hay una cuestión competencial, como lo está diciendo el órgano autor, tendrá una razón, se verá de fondo, pero de que es un sujeto obligado, es un sujeto obligado. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo este tema de las causales que están establecidas en la Constitución, yo creo que debemos tratarlo con mucho cuidado. Puede hacer cualquier cosa un órgano del Estado y cualquier cosa que haga no es conocible por nosotros. Este me parece que es el problema general.
Voy a empezar con una analogía que tiene que ver con el procedimiento del juicio político. En el artículo 110, penúltimo párrafo, se dice: las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables. Y en lo que se refiere al juicio de procedencia del 111, dice que las resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables. Es decir, cualquier cosa que haga un órgano del Estado, porque hay una causal constitucional de improcedencia, limita las posibilidades de acción de esta Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional del Estado mexicano y último garante de la Constitución, a mi parecer no. ¿Por qué? Porque me parece que hay posibilidades jurídicas de que nosotros entremos a analizar las condiciones de actuación de los órganos del Estado. Hoy el artículo correspondiente a la Ley de Amparo establece que en los procesos constitucionales no hay esta condición sobre sí. Cuando no existía eso, varios de los que estábamos aquí, inclusive respecto al 135 constitucional, considerábamos la posibilidad de que esta Suprema Corte revisara el procedimiento para efectos de saber si el órgano de reformas a la Constitución o el órgano reformador a la Constitución había actuado o no correctamente. Me parece entonces que lo que sucede con el artículo 6 viene a ser un poco lo mismo. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Puede actuar fuera de competencia, puede realizar cualquier violación en este sentido y nosotros nos inhibimos de la actuación en este caso o no. Aquí no estoy yo en este momento pronunciándome sobre estos efectos, lo único que estoy diciendo es analicemos en el fondo la resolución y determinamos nuestra condición de competencia. Me parece que como nos ha sucedido recientemente en otros casos, por ejemplo los que tienen que ver con las actuaciones del Tribunal Electoral, estamos inhibiendo nuestra competencia constitucional desde el comienzo. Creo que no es lo que se está diciendo así, que debamos atacarlas, que vamos a simplemente decir, no es una condición, tendríamos que analizar cuáles son los conceptos que se nos están planteando, pronunciarnos sobre ellos y efectivamente ir determinando nuestra competencia. De otra forma, me parece que inhibimos nuestra propia competencia constitucional en este sentido. Yo por estas razones, adicionalmente a las que han mencionado varios de los compañeros, estoy por que al menos en este momento no es definitiva ni inatacable si no hemos analizado las consideraciones de la propia demanda. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí el punto es si una decisión, una resolución dictada por el organismo garante, por el órgano constitucional autónomo, en uno de los procedimientos de transparencia es recurrible o no. Creo que ese es el tema. Yo he votado por la legitimación de los órganos constitucionales autónomos en materia de controversias constitucionales antes que se reformara la Constitución para incluirlos. He votado por la procedencia de la controversia constitucional a favor de órganos constitucionales locales que no están todavía en el 105 constitucional y he votado por la posibilidad de analizar la reforma constitucional en su procedimiento y también en su fondo, como fue en el caso del arraigo. Pero aquí me parece que es un tema distinto. Aquí hay una improcedencia constitucional y hay dos posibilidades de entenderla. Una, vaciar de contenido la norma constitucional, porque cualquiera que venga va a decir que el INAI se está excediendo de sus facultades y que está entrando en su ámbito competencial. ¿Cuántos asuntos de municipios, por ejemplo, se han desechado por notoriamente improcedentes por considerar que no se está afectando su esfera de competencias y así de entrada? O que es una decisión jurisdiccional y se declara improcedente de entrada. No creo que nosotros estemos inhibiendo nuestra facultad de control constitucional. Lo único que pasa es que nosotros también somos un órgano sujeto a la Constitución. Y si la Constitución establece que las decisiones del INAI, por una lógica sistémica de evitar que los sujetos obligados estén alargando los procesos para no darle información a la cual los ciudadanos tienen derecho constitucional para acceder, me parece que no nos corresponde a nosotros
vaciar de contenido una improcedencia constitucional. Para mí ese es el problema. Ahora, que se puede exceder el INAI, que puede haber algunas decisiones que no sean adecuadas, eso es lógico. Pero si nosotros vamos a dar la entrada a la controversia constitucional para efecto de analizar una decisión del INAI y vamos a decidir si es procedente o no, lo que es peculiar, cuando veamos el fondo, a ver, como veo que no te excediste, entonces no es improcedente, o si es improcedente, ese ya es el fondo. Entonces, a mí lo que me parece es que, claro, podemos hacer ejemplos de laboratorio. ¿Puede el INAI mañana establecer una condena de tortura? Y todos vamos a decir, no, no puede. ¿Cómo vamos a dejar que un órgano del Estado haga esto? No, obviamente la lógica constitucional parte de cierta razonabilidad en la actuación de los órganos del Estado. Y lo que quiso el constituyente, y puede ser opinable o discutible, creo que eso no nos toca a nosotros, es que estas decisiones del INAI no puedan ser recurribles, son definitivas e inatacables. Y cuando decía la Constitución que eran definitivas, pues resultó que esta Corte y algunos tribunales consideraron que eran atacables. Se reformó la Constitución exclusivamente para eso. Y yo reitero, yo no estoy juzgando la bondad o no de esta decisión. Simplemente, si la Constitución dice que una resolución es vinculatoria, definitiva, inatacable, ¿quiere decir que no es recurrible o quiere decir que dependerá del caso si nosotros la hacemos recurrible o no? Para mí ese es el punto. Entre las dos interpretaciones yo me decanto, no por la interpretación letrística ni nada, sino por el sentido sistémico de la Constitución. La Constitución quiso que este tipo de decisiones solamente las revisemos cuando afecten a los ciudadanos que tienen el derecho a la información o cuando se ponga en riesgo la seguridad nacional. En todo lo demás, la Constitución le dio una atribución única al INAI como órgano constitucional autónomo. Entiendo y por eso creo la lógica de lo que han dicho quienes están a favor del proyecto, que esto evidentemente genera conflictos, obviamente, pero en esta situación el constituyente tomó una decisión de tal manera que yo me reitero en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo coincido con el ministro Saldívar en eso. Yo digo, el contenido de la resolución de transparencia en cuanto establece la Constitución, que son decisiones definitivas e inatacables, estoy de acuerdo. Lo que tenemos que revisar es si la autoridad que está emitiendo esto tiene la competencia para hacerlo, porque está frente a otra disposición constitucional que pudiera impedírselo. Eso es lo único que, hasta donde yo estaría por analizar si se trata o no de una competencia constitucional, digamos, válida para que puedan emitirse este tipo de resoluciones. Ya su contenido, estoy de acuerdo, pudiera ser no reclamable, pero primero saber si tiene la competencia para emitir esa resolución. Yo por eso, en ese sentido, estoy de acuerdo con el proyecto desde el punto de análisis simple y sencillamente de la competencia. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Hemos escuchado argumentos de contundente convicción sobre una y otra posición en torno a esta controversia constitucional y la reclamación que le siguió. Desde luego, esta reflexión supone la necesidad de que haya un pronunciamiento final. Quiero recordar a ustedes que esto es el auto que admitió la controversia. Y el ministro instructor en ese momento lo que tiene frente a sí solo es a un sujeto legitimado para promover controversias y a un sujeto también legitimado, uno activa y otro pasivamente, para ser motivo de una controversia. En esta circunstancia lo único que estamos advirtiendo es qué tenía que hacer el ministro instructor frente a la duda, admitir. Nunca una duda lleva a desechar, por ello el condicionamiento del desechamiento notorio y manifiesto. Celebro que la primera sala haya traído al Tribunal Pleno esta circunstancia para tener mayor
información sobre lo que cada uno de nosotros puede pensar en fondo. Desde luego yo hoy, admito, suscribiría quizá cualquiera de las posiciones aquí establecidas, pero esto lo tendríamos que hacer en el estudio, en donde ya integrado el expediente y conociendo la razón de su existencia, pudiéramos determinar si estamos frente a algo notorio y manifiesto o no, que no es la exigencia que la ley le impone al ministro instructor en el auto admisorio. A partir de esta resolución tendremos ya una referencia de qué es lo que se debe admitir y qué no, y esto ya llevaría a una, quizá, improcedencia notoria y manifiesta, pues ya este tribunal, analizando el caso, decidió en pleno o en salas qué es el caso específico. A partir de ello, yo creo que no podemos perder de vista que lo que estamos aquí revisando es qué tuvo frente a sí el ministro instructor, y siempre he sido partícipe de que entre la duda se admite. Yo estoy en la duda. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias. Nada más para concluir. Yo creo que precisamente la improcedencia constitucional se estableció para, y así se expresa, para que los sujetos obligados no estén retardando el cumplimiento de las resoluciones del INAI. Ese fue el motivo que se estableció como improcedencia constitucional. Esa fue la finalidad. Si la propia Constitución nos dice que contra esta resolución los sujetos obligados no tienen ninguna instancia, es para que no lo estén retrasando. ¿Por qué? Porque como en el caso concreto pidieron la suspensión y te pregunté al ministro instructor si había conseguido la suspensión, pero era el objeto, sí pidieron la suspensión. Esa fue la finalidad y se concedió la suspensión. Esa fue la finalidad precisamente de la improcedencia constitucional, dándole prioridad al derecho de acceso a la información relacionado con el deber de rendición de cuentas. Así se advierte de todo el mecanismo que se idearon. Por otro lado, no comparto que haya duda. La fracción H de la fracción L, que fue el 7 de febrero de 2014 cuando se reformó, son dos órganos constitucionales autónomos entre sí. No es cualquier órgano, es genérica. La específica es contra las resoluciones del INAI, los sujetos obligados, esa es la regla específica, no pueden interponer instancia alguna, atendiendo a la finalidad y al objetivo del derecho a la información y rendición de cuentas. Finalmente, comparto lo que dice el ministro Saldívar. No se trata de establecer que nosotros establezcamos límites a nosotros mismos. Nuestros límites están en la Constitución. Esos son nuestros límites. Nuestro primer deber es atender la Constitución. Y si el constituyente así lo dispone, una improcedencia constitucional, en lo particular no me convencen las razones de que se genere una duda o que va a ser un estudio de fondo. ¿Vamos a estudiar de fondo para determinar una improcedencia? Yo creo que la improcedencia es antes de estudiar el fondo. Ahora, que sea competente o no, fue una resolución dictada en un recurso de revisión que se interpuso contra el Comité de Acceso a la Información respectivo. Pues el INAI era competente para emitir esa resolución, al margen de cuál fue el sentido. Pero de que era competente, pues era competente. Contra esa resolución procede la controversia, según la Constitución, el artículo 6º, reformada en 2016, no, es inatacable, definitiva, para los sujetos obligados. Y por estas razones, a mi juicio y respetando el criterio de los ministros, yo creo que este tipo de causal, hasta atendiendo a la finalidad por la que se propuso, no la podemos dejar a estudiar hasta el fondo, porque esa es la finalidad de esta causal, evitar que se estén dilatando este tipo de resoluciones. Y por eso se estableció la improcedencia constitucional.
Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, presidente. Pues creo que la mayoría de este tribunal pleno ya se ha pronunciado a favor de la propuesta de proyecto. Yo simplemente quería hacer la reflexión que obviamente que no está a debate la causal de improcedencia prevista en el texto constitucional, sino en todo caso los alcances de un auto admisorio de una controversia constitucional. Y pues el amplio debate que se ha dado durante esta sesión me confirma en la postura de que no resulta indudable, porque precisamente para poder establecer si esa determinación ha sido dictada dentro de los límites de la competencia del órgano que la emite y que por consecuencia deba ser inatacable, vinculatoria, como dice la Constitución, pues tiene que darse, como lo señalaba el ministro Saldívar hace un rato, dentro de un margen de razonabilidad institucional, dentro de su ámbito de competencia. No estamos aquí discutiendo si se dio o no en ese sentido, sino cuál es el límite de un auto admisorio para poder llegar a esa determinación. Yo, desde luego, respeto los criterios que se han manifestado en contra. Pareciera que con la sola disposición constitucional ya no habría que hacer mayor análisis y simplemente establecer la improcedencia pura y dura. Me parece que habría casos en los que eventualmente pudiera sostenerse un estudio de fondo. Es probable que en este caso o en la sentencia, al final del camino, resulte la improcedencia que comentamos durante esta sesión, pero en fin, insisto, la base de la propuesta es determinar los límites del auto admisorio. Ahora, esto no quiere decir que tal vez, si el ministro instructor hubiera sido alguno de los que no comparten la postura, pues para ellos fuera indudable que hay esa improcedencia y ni siquiera darían su anuencia para admitir la misma. Sin embargo, creo que tampoco resulta exigible para quien le tocó la instrucción de este asunto desecharla por una manifiesta e indudable improcedencia, y creo que aquí pues también hay que establecer la deferencia al ministro instructor en el sentido de que eventualmente ya en el estudio del fondo del asunto planteado pudiera aplicarse pura y dura esta causal, hubiera alguna razón por la que se pudiera entrar al fondo. Yo, por esas razones, pues sostendría el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, aquí estamos analizando si se trata de una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Yo quiero simplemente decir que obviamente se presentó la controversia, el ministro instructor la admitió, concedió la suspensión, hubo una reclamación contra la suspensión que se resolvió en segunda sala y que declaró infundada la reclamación, y la reclamación contra el auto admisorio fue a primera sala y es lo que estamos viendo hoy. Yo, desde luego, atiendo los argumentos muy sólidos que se han planteado aquí. Yo no estoy cierto de que el análisis de fondo lleve necesariamente a decir que es improcedente, no lo sé. Eso es lo que quiero ver en el estudio de fondo que haga el instructor. Cuando en la sala se decidió que no era procedente la reclamación respecto de las suspensiones, porque se quedaba sin materia y nos dejaba sin la posibilidad de analizar el fondo del asunto, que no es un asunto irrelevante, precisamente por las razones que han expuesto los señores ministros en esta sesión. Por esa razón, me parece que el proyecto pues es adecuado y que en ese sentido el ministro instructor pues deberá analizar precisamente esta posible colisión de facultades de organismos constitucionales autónomos que están resolviendo una controversia en los términos del 105, acudiendo a esta Suprema Corte de Justicia. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Si no hay más comentarios o observaciones, vamos a tomar la votación respecto de la propuesta, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto. Señor ministro Cosío. Señor ministro Franco González. En contra. Señor ministro Saldívar Ledo. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. Señor ministro Piña Hernández. En contra, y si me permite el ministro Saldívar aunarme a su voto para hacer un voto de minoría. Muy honrado, claro que sí. Gracias.
Señor ministro Medina Mora. Estoy a favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto. Señor ministro presidente de la Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de los señores ministros Franco González Salas, Saldívar Ledo de la Rea y Piña Hernández. Los dos últimos anuncian voto minoritario. Bien. Señor ministro Franco. Señor presidente, yo iba a manifestar que iba a ser voto particular, pero si el ministro Saldívar también acepta que sea voto de minoría, lo agradecería. Con gusto, muy honrado, ministro. Claro. Tome nota de la Secretaría y también tome nota de que yo formularía un voto concurrente adicionando algunas otras razones. En este sentido y con la votación señalada, queda entonces resuelto el recurso de reclamación 126/2017, derivado de la controversia constitucional 308/2017. No habiendo otro asunto en el orden del día, voy a levantar la sesión. Los convoco, señoras y señores ministros, a la próxima sesión pública ordinaria, que tendrá lugar el próximo jueves en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve 4 asuntos. En primer término, la situación correspondiente a controversias constitucionales, 3 controversias constitucionales vinculadas a la entidad federativa Morelos, y específicamente estas controversias constitucionales fueron promovidas por municipios en la entidad federativa: el municipio de Cuernavaca, también el municipio de Temoac y el municipio de Jojutla. Las 3 controversias constitucionales guardan relación con el contenido de una ley local, en este caso la Ley del Servicio Civil, y específicamente el contenido del artículo 124, fracción segunda de esta Ley de Servicio Civil, que fue impugnado precisamente a través de estas controversias constitucionales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el estudio correspondiente y determinó la inconstitucionalidad de este artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil en la entidad federativa Morelos, y el planteamiento fundamentalmente que daba precisamente facultades para que en su momento una decisión en el caso específico del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje destituyera a lo que son servidores públicos, en este caso de los municipios en cuestión, un asunto que fue impugnado a través de la controversia constitucional y que el Pleno determina en este caso la invalidez porque se plantea una situación vinculada al procedimiento legislativo. En este caso fue el punto fundamental no cumplir con un refrendo por parte del secretario del ramo para que en su momento se determinara la situación correspondiente de este artículo 124, fracción segunda, y la destitución sobre servidores públicos en la entidad federativa, una situación de incumplimiento en el ámbito del procedimiento legislativo y que en el fondo se planteaba también el tema correspondiente al ámbito de competencias de este caso de los órganos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y en el caso también la situación estudiada en el marco del artículo 115 de la Constitución Política Federal en su fracción primera, y la facultad de, en este caso, los órganos en el ámbito estatal del Congreso de la entidad federativa para poder destituir a servidores públicos en el marco de lo que establece la Constitución Política Federal, pero fundamentalmente la decisión se aplicó en el marco de incumplimiento en el procedimiento legislativo y la falta del refrendo correspondiente del secretario del ramo. Eso aplicó en los 3 casos, en las 3 controversias constitucionales vinculadas a la entidad federativa Morelos, y posteriormente el Pleno aborda el estudio y resuelve en otro caso un recurso de reclamación vinculado a una controversia constitucional, en este caso el recurso número 126/2017, y un asunto que lleva precisamente a que se determine infundado el recurso de reclamación
resolución y se confirma el auto admisorio que era impugnado a través de este asunto. Estos son resolutivos importantes en este recurso de reclamación estudiado en el marco fundamentalmente de lo que establece la Constitución Política Federal en su artículo 6 y también elementos importantes del artículo 28 de la propia Constitución Política Federal que fueron importantes para la resolución del Pleno en esta votación mayoritaria de 7 votos con el proyecto presentado y la situación de declarar infundado el recurso de reclamación. Estos son los asuntos que resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja por su atención. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio de noticias. El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María